Cada tarde, los últimos rayos de sol se colaban por la ventana del cuarto de Fabricio, proyectando largas sombras que anunciaban el inminente caer de la noche. Fabricio, un niño de apenas 8 años, vivía en una casa antigua y extensa, situada en un vecindario suburbano y silencioso, en el pequeño pueblo de Tepoztlán, dentro del Yautepec. Aunque la fachada de la casa irradiaba un cierto encanto, algo oscuro parecía acechar en su interior, como si escondiera un secreto que no debía ser revelado. Cada noche, después de que la silenciosa y respetuosa doña Isabella, la empleada, se retiraba a sus aposentos, el llanto de Fabricio llenaba el silencio de la casa. A pesar de su llanto nocturno, nadie comprendía el origen de su tristeza. Era como un misterio que rodeaba al niño y que solo él era capaz de comprender. Su madre, Adelina, era una mujer amable pero consumida por sus muchas obligaciones. A menudo se la veía preocupada, especialmente por la frágil salud de su esposo, Dionisio. Este, por su parte, era un hombre de carácter reservado y distante. Un enigma incluso para los miembros de su propia familia. Dionisio pasaba la mayor parte del tiempo encerrado en su estudio, un lugar prohibido para el resto de la casa. Parecía erigir murallas invisibles a su alrededor, reacias a cualquier muestra de afecto o cercanía. Y, sin embargo, había una regla en aquella familia. Todas las noches debían reunirse para cenar juntos. En la mesa, Dionisio siempre se sentaba en la cabecera, Adelina en el extremo opuesto, y Fabricio en medio de ambos, como un testigo silente. Los tres compartían el mismo espacio, pero sumidos en un silencio que ningún miembro osaba quebrar, como si en cada segundo de quietud se resguardara algo mucho más profundo que las palabras. Después de la cena, doña Isabela recoge los platos con la misma rutina de siempre. Luego, acompaña a Fabricio a cambiarse de ropa y lo acuesta cuidadosamente en su cama, dándole un beso en la frente con la esperanza de que esa noche, por fin, el niño logre conciliar el sueño en paz. Pero, a pesar de sus gestos cariñosos, las lágrimas siguen recorriendo las mejillas de Fabricio. Lágrimas que desde hace tiempo reflejan el peso de un secreto que descubrió, uno que no se atreve a compartir. Cuando la empleada se retira a su cuarto, se escuchan sus pasos desapareciendo en el silencio, momento en el cual Dionisio se dirige a su oficina, su refugio solitario. Fabricio, con el corazón en la garganta, escucha el eco de los pasos de su padre resonando en la casa, seguidos de un profundo silencio. Es en ese instante cuando el niño siente el miedo envolviéndolo como un manto. Ha llegado a temerle al mismo miedo, como si el silencio de su hogar ocultara sombras aún más tenebrosas. Fabricio, un niño con una imaginación vibrante, se consume en preguntas. ¿Qué hará su padre allí, en ese lugar misterioso al cual nadie más tiene acceso? ¿Por qué mantiene ese cuarto apartado del resto, incluso de su madre? Estas preguntas inquietantes rondan la mente del niño, hasta que, una noche, decide descubrir la verdad por sí mismo. Así, con pasos ligeros y apenas conteniendo el aliento, Fabricio se desliza fuera de su cama y se acerca al escritorio de su padre. Sin hacer ruido. Setagicha agakagacha chantanea. Frento. Aratabataratarita a la puerta. Y, conteniendo la respiración, espía a través de la cerradura, decidido a desentrañar el misterio que ha sembrado tantas noches de temor en su corazón. La escena que Fabricio presenció a través de la cerradura aceleró su pulso de una manera que jamás había experimentado. Con el ojo fijado y el corazón retumbando, vio a su padre, Dionisio, sentado en el suelo, sujetando con fuerza una caja enigmática.
Dentro de aquella caja, emanaba un brillo azulado, débil pero perturbador, que iluminaba el rostro de su padre de una manera fantasmal. Dionisio observaba el contenido con una mirada vacía y distante, como si, aunque su cuerpo permaneciera allí, su mente se hallara en algún otro lugar. El espectáculo ya era desconcertante y escalofriante para un niño de 8 años. Pero lo que sucedió a continuación fue aún más extraño. Fabricio notó que la caja estaba cubierta de runas y símbolos desconocidos, como provenientes de algún antiguo lenguaje perdido. Hipnotizado por el resplandor azul, escuchó a su padre murmurar palabras ininteligibles, como un conjuro, que parecían llenar el aire con una energía inquietante. Con cada palabra susurrada, la luz azul se intensificaba, proyectando sombras profundas sobre el rostro inmóvil de Dionisio. El niño intentaba desesperadamente comprender lo que estaba presenciando, pero cuanto más miraba, más incomprensible y aterrador se volvía todo. Las sombras azules, los susurros incesantes y el rostro de su padre tan ajeno y perdido llenaron de terror al pequeño. Fabricio sentía cómo el miedo se apoderaba de su cuerpo, envolviéndolo en una desesperación que solo le permitía pensar en una cosa: huir. Sin pensarlo 2 veces, se alejó rápidamente, corriendo de regreso a su habitación. Aquella escena, tan extraña y perturbadora, se incrustó en su mente como una pesadilla imposible de olvidar. Desde esa noche, el pavor y el llanto se volvieron sus compañeros nocturnos, y así comenzó el ritual de sus lágrimas silenciosas, resonando en la oscuridad de la casa. Al día siguiente, Fabricio permanecía inusualmente callado, atrapado en pensamientos oscuros y preguntas sin respuesta sobre lo que su padre podría estar haciendo con aquella caja extraña. La misma mañana, doña Isabela se dio cuenta de algo inusual. Fabricio había mojado la cama, algo que no ocurría desde hacía mucho tiempo. Alarmada y extrañada, se acercó al niño y le preguntó suavemente qué le sucedía. Pero él, con una vergüenza inusual, simplemente se negó a hablar y le rogó que no se lo contara a sus padres. Doña Isabela meditó unos instantes y decidió no decirles nada a Adelina ni a Dionisio. Conocía bien la severidad con la que solían tratar a Fabricio, y temía que si descubrieran lo sucedido, la reacción sería desmesuradamente dura. Además, para la empleada, quien había crecido entre creencias y supersticiones, algo más profundo parecía estar afectando al niño, algo que no se podía ver ni tocar, pero que ella sentía en el aire como un presagio de mala fortuna. Como era habitual en ella, pensó que debía haber algún tipo de explicación espiritual detrás de aquello que perturbaba a Fabricio. Decidida a llegar al fondo del asunto, doña Isabela optó por abordarlo con astucia. Sabía que las palabras directas no funcionarían, así que ideó un plan para que el niño se sintiera lo suficientemente cómodo como para hablar. Lo invitó a la cocina, proponiéndole que le ayudara a preparar unos deliciosos buñuelos de lluvia. Mientras amasaban juntos, entre sonrisas tímidas y manos llenas de harina, la mujer esperaba que el niño se relajara lo suficiente. Y finalmente, con un tono casi casual, Fabricio dejó escapar lo que tenía guardado. La noche anterior había espiado a su padre en el misterioso escritorio. Al oír esto, doña Isabela sintió un escalofrío recorriéndole la espalda. Al principio, pensó que quizás Dionisio había regañado al niño, tal vez de manera severa. Fabricio le contó a doña Isabela que, aunque había logrado regresar a su cama sin ser descubierto, el miedo de lo que había presenciado lo paralizó al punto de no atreverse a levantarse para ir al baño.
Con un nudo en la garganta, el niño explicó que fue por eso que terminó mojando la cama, y le suplicó a la empleada que guardara el secreto. Doña Isabela, conmovida, le prometió que no diría nada, pero también le pidió que le revelara qué fue exactamente lo que había visto, aquello que tanto lo había perturbado. Fabricio, sintiéndose finalmente en confianza y con un peso insoportable en el pecho, se dispuso a hablar. Con un tono tembloroso y los ojos cargados de temor, le relató a doña Isabela la visión de su padre sujetando una caja extraña en su cuello, de la cual emanaba un brillo azulado que lo envolvía en un aura que parecía no pertenecer a este mundo. Mientras escuchaba las palabras del niño, doña Isabela sintió cómo el color se desvanecía de su rostro. Sus manos se enfriaban y sus piernas se aflojaban. ¿Podría ser posible que aquella historia coincidiera con la leyenda que tanto temía? Consciente del terror creciente en los ojos de Fabricio, doña Isabela decidió hacer algo que no tenía en mente al inicio: compartir lo que sabía. Con una voz baja y cautelosa, le habló de una antigua historia sobre un artefacto maldito, escondido dentro de una caja adornada con runas y símbolos que la mayoría no reconocería. Según la leyenda, este artefacto tenía el poder de dominar la mente de quien lo poseía. Cuentan que aquel que osaba abrir la caja y mirar su interior perdía su alma al instante, atrapada para siempre por el poder del objeto. Pronto, el desafortunado comenzaba a murmurar palabras en una lengua desconocida, y su mirada se volvía vacía, como si su esencia ya no habitara su cuerpo. Doña Isabela, con una expresión sombría, no sabía cómo explicar al niño lo que ocurría con las almas atrapadas en la caja ni hacia dónde eran llevadas, ni mucho menos por qué ese destino tan oscuro les sobrevenía. Sin embargo, la simple posibilidad de que su padre estuviera bajo el poder de un artefacto maligno sumía a Fabricio en crisis de llanto cada noche. En ocasiones, Adelina, al pasar frente a la puerta de su hijo, escuchaba sus sollozos apagados. Intentaba consolarlo, pero al temer revelar la verdad, el niño optaba por callar, sufriendo en silencio. Adelina, inquieta por el comportamiento de su hijo, trataba de compartir su preocupación con Dionisio. Sin embargo, su esposo parecía distante, sus ojos perdidos en algún punto invisible, como si su cuerpo estuviera presente, pero su mente y su alma hubieran sido arrebatadas. Dionisio, aunque aún caminaba y pronunciaba algunas palabras ininteligibles, se comportaba como un autómata sin voluntad propia. Con cada día que pasaba, se alejaba más de ella, y Adelina, sintiendo el peso de la soledad, comenzaba a sumergirse cada vez más en su trabajo como asistente comercial en una empresa de electrodomésticos. Amaba a su esposo y a su hijo, pero la falta de comunicación con ambos la desgastaba. En momentos de desesperación, Adelina contemplaba la idea de separarse de Dionisio y comenzar una nueva vida con Fabricio. Su hijo claramente estaba perturbado, y parecía evidente que el distanciamiento y la frialdad de su padre tenían un impacto profundo en él. La separación, pensaba, podría ser el camino hacia una nueva oportunidad de paz y estabilidad. Sin embargo, el amor que aún sentía por Dionisio complicaba sus pensamientos, y el temor de cómo Fabricio afrontaría la ruptura la paralizaba. Consciente de que tomar una decisión tan importante no era sencillo, Adelina concluyó que debía buscar ayuda profesional para su hijo antes de seguir adelante. 2 días después, Fabricio acompañó a su madre al consultorio de Delfino, un psicólogo al que Adelina había recurrido con la esperanza de que pudiera desentrañar los temores de su hijo. Delfino empleó varias estrategias para ganar la confianza de Fabricio, intentando llegar al fondo de sus pensamientos.
Sin embargo, el niño se mostró reservado y cauto, sin saber si debía o no compartir el oscuro secreto que lo atormentaba. En un momento de vacilación, decidió poner a prueba al psicólogo, preguntándole si creía en cajas mágicas que aprisionan almas. Delfino lo miró con una leve sonrisa y le explicó que, a veces, la mente crea historias fantásticas para ayudarnos a esquivar problemas reales. Fabricio, al escuchar esta respuesta, comprendió que Delfino no estaba dispuesto a creer en él. Si el médico que su madre había elegido para ayudarlo no podía ver más allá de la lógica, entonces sería mejor no revelar nada. Esa fue la conclusión que el niño sacó. Estaba solo en esta misión. Con una decisión silenciosa, Fabricio entendió que debía enfrentarse al terror por su cuenta. No se trataba solo de enfrentarse a algo desconocido, sino también de desafiar a alguien a quien amaba profundamente. Así que, con una mezcla de miedo y determinación, decidió que confrontaría a su padre y lo liberaría de la influencia de la caja, que cada día parecía consumir más de su ser. Durante la cena, el niño observó con inquietud que las ojeras de Dionisio se habían oscurecido visiblemente en los últimos días. Las marcas de agotamiento en el rostro de su padre le indicaban que los efectos de la caja maldita se estaban intensificando. Fabricio sabía que había llegado el momento de actuar y acabar con aquella fuerza maligna de una vez por todas. Esa noche, cuando doña Isabela subió las escaleras al escritorio, Fabricio escuchó el sonido de la puerta cerrándose. Fue entonces cuando, con el corazón latiendo en su pecho como un tambor, el niño se levantó y, reuniendo toda la valentía que había acumulado, hacia la oficina de su padre. Dionisio había dejado claro a toda la familia que nadie debía entrar en el escritorio mientras él estuviera allí. Fabricio sabía que la puerta cerrada no era un obstáculo real. La autoridad era la barrera más infranqueable. No existía llave más efectiva que esa advertencia. Aún así, el niño se encontraba ahora frente a la puerta del escritorio, con el corazón palpitando y las manos temblando. Llevó una mano al picaporte. Respiró hondo. Y con una determinación que apenas podía sostener, giró la manija y abrió la puerta solo un poco. Suficiente para poder observar. A través de la rendija sus ojos se adaptaron a la penumbra del escritorio. Allí, su padre estaba, envuelto en la penumbra, con solo la tenue luz azulada que emergía de la caja iluminando su rostro. Dionisio miraba fijamente el contenido, absorto, como si el resplandor lo hipnotizara. No parecía darse cuenta de que Fabricio lo estaba observando desde el umbral, atrapado en ese extraño trance mientras repetía palabras en un idioma incomprensible. Fue entonces cuando el niño supo con certeza que doña Isabela estaba en lo cierto. Su padre estaba inmerso en un ritual oscuro, y solo él podía salvarlo. Sin pensarlo dos veces, Fabricio reunió toda la valentía que le quedaba. Y, con un impulso lleno de determinación, corrió hacia su padre. En un instante, se lanzó en dirección a la caja, derribándola de las manos de Dionisio, que cayó pesadamente al suelo con el impacto. La caja se deslizó, golpeando el suelo con un estruendo que rompió el silencio de la noche. Dionisio se sobresaltó, sus ojos llenos de sorpresa al encontrarse cara a cara con su hijo. En ese momento, la sorpresa se apoderó de él. No entendía cómo su hijo estaba allí, ni cómo se había atrevido a irrumpir en su santuario. El fuerte sonido del golpe resonó por toda la casa y despertó a Adelina de inmediato. Se levantó sobresaltada, con el corazón palpitante, y una terrible sensación de temor en su pecho. No sabía lo que había pasado, pero sintió que algo no estaba bien.
Algo había cambiado en esa noche extraña. Doña Isabela, en cambio, con su sueño profundo, no se percató del ruido que provenía del escritorio. Recuperado del impacto inicial y con la mente aún revuelta por lo inesperado de la situación, Dionisio miró a su hijo, completamente desconcertado, y preguntó en un tono exaltado: ¿por qué lo hiciste? La confusión en su rostro era evidente mientras trataba de asimilar la escena que se desplegaba frente a sus ojos. Sin obtener respuesta alguna de Fabricio, quien permanecía callado y con una mezcla de miedo y determinación en su mirada, Dionisio repitió la pregunta, esta vez con mayor énfasis. ¿Por qué lo hiciste? Al oír esto, una lágrima silenciosa rodó por la mejilla de Fabricio, revelando el torbellino de emociones que se arremolinaban en su interior. Fue en ese momento cuando Adelina entró al escritorio, guiada por la voz de su esposo. Se detuvo, perpleja, al ver la escena. Dionisio y su hijo, frente a frente, y algo roto en el suelo. Al mirar más de cerca, se dio cuenta de que lo que yacía en el suelo era un ordenador portátil con la pantalla agrietada, aparentemente debido al impacto de la caída. Junto al ordenador, había una funda con símbolos grabados, unas runas extrañas que jamás había visto. Adelina observó aquello con desconcierto, preguntándose por qué Dionisio tendría un ordenador tan peculiar. Y aún más, uno cubierto con runas misteriosas. Pero pronto se dio cuenta de que lo más importante en ese momento no era descifrar las elecciones inusuales de su marido, sino proteger a su hijo. Temía que Dionisio estuviera furioso porque Fabricio había osado entrar en el escritorio, un espacio que el hombre siempre había mantenido como un santuario personal. Pensó que el ordenador roto sería motivo suficiente para desatar una reprimenda. Se acercó rápidamente a su hijo, pero notó algo sorprendente. Contrario a lo que había imaginado, el rostro de Dionisio no reflejaba enojo, sino tristeza, una profunda tristeza que se había apoderado de sus ojos. Con un gesto inesperado de vulnerabilidad, Dionisio se levantó de su asiento. Se agachó y bajó hasta quedar a la altura de los ojos de Fabricio. Con una calma inusitada, algo que hacía mucho tiempo no mostraba, Dionisio volvió a preguntar, esta vez con un tono más suave. ¿Por qué lo hiciste? Al sentir el calor tranquilizador de la mano de su madre, Fabricio finalmente reunió el valor para responder. Su voz temblorosa, pero decidida. Para salvarte de la caja mágica del mal. Por un momento, Dionisio pensó que había escuchado mal, pero luego recordó que Fabricio era solo un niño de 8 años. Mirando a su hijo con una mezcla de incredulidad y ternura, preguntó, ¿por qué piensas que este notebook es una caja mágica del mal? Fabricio, por primera vez desde que había derribado la caja al suelo, se giró hacia el objeto caído y, al observarlo más de cerca, se dio cuenta de que su padre tenía razón. Se trataba de un computador, no de una caja mágica. Las runas que habían estado adheridas a la funda se habían deslizado, revelando su naturaleza decorativa. Se agachó, recogió una de las runas y, entregándosela a su padre, dijo con firmeza, estos son los signos de que esa caja es maligna. Dionisio, soltando una risa que estaba impregnada de tristeza, explicó que aquellas runas no eran más que adornos en la funda de su computadora. No había nada mágico ni maligno en ellas. Solo diseños sin significado. Fue entonces cuando Adelina, quien hasta el momento había permanecido en silencio, decidió intervenir. Mirando a su esposo con una mezcla de curiosidad y desconfianza, le preguntó de quién era ese notebook.
pues estaba segura de que no era algo que hubieran tenido en casa antes. Al ver que no podría evadir más la pregunta, Dionisio comprendió que había llegado el momento de revelar su secreto. Pidiendo a su esposa y a su hijo que se sentaran en el sofá del escritorio, se preparó para hablar. Dionisio nunca había sido un hombre de rodeos. Y sabiendo que la verdad no podía esperar más, optó por ir directo al punto. Con una voz serena, pero cargada de gravedad, les dijo que, hacía algunos meses, había descubierto un pequeño tumor en su pulmón. Adelina no pudo ocultar el impacto al darse cuenta de que su esposo la había apartado tanto de su vida, que ella misma no había sido capaz de percibir el sufrimiento que él cargaba en silencio. Dionisio, con un tono más tranquilo, prosiguió su relato, explicando que había estado consultándose con un médico de renombre, quien le sugirió un tratamiento innovador. Estaba recibiendo sesiones de radioterapia, lo cual explicaba su aspecto cansado y la caída de cabello que él había atribuido a la calvicie. En realidad, aquel era un efecto secundario de las sesiones. Sin embargo, agregó con una sonrisa leve, si el tratamiento funcionaba bien, su cabello volvería a crecer. Por primera vez en mucho tiempo, Dionisio bromeó, provocando una sonrisa involuntaria en el rostro de Adelina. A continuación, explicó que el tratamiento de radioterapia estaba siendo extremadamente agotador, no solo físicamente, sino también emocionalmente. Su médico, consciente de la carga que Dionisio estaba soportando, le sugirió que complementara el tratamiento con terapia cognitiva. Para esto, le recomendó un psicólogo japonés, especialista en hipnosis, que había desarrollado un método innovador para ayudar a los pacientes a relajar la mente. Debido a la diferencia horaria, las sesiones de hipnosis debían llevarse a cabo en las noches en Brasil, razón por la cual Dionisio se retiraba al escritorio cada noche. Explicó que el notebook que utilizaba había sido prestado por la clínica, diseñado específicamente para los pacientes que necesitaban hacer estas videollamadas desde casa. La funda del notebook, con sus runas antiguas y símbolos misteriosos, tenía el propósito de crear un ambiente adecuado para la hipnosis, facilitando la atmósfera y permitiéndole a Dionisio sumergirse completamente en el proceso. Así fue como Fabricio había interpretado las sesiones de hipnosis de su padre, creyendo erróneamente que él practicaba un ritual mágico. La luz azul que tanto le había perturbado no era otra cosa que el brillo de la pantalla del notebook, ahora destrozada en el suelo. Con paso vacilante, el niño se acercó al sofá, temeroso de que su padre lo reprendiera por el destrozo. Sin embargo, Dionisio lo miró con una expresión de ternura, y le dijo que no era su culpa, sino la suya, por no haber compartido lo que estaba ocurriendo con su familia. Admitió que había cometido un error al haber intentado llevar el peso de su tratamiento solo, sin permitir que su esposa y su hijo lo acompañaran en este proceso tan duro. Al hablar de su tratamiento, Dionisio explicó que, a pesar de las dificultades, la terapia lo estaba ayudando a superar los desafíos, dándole una fuerza que no había anticipado. Adelina, al escuchar esto, comenzó a comprender que su esposo no la había apartado por falta de amor. Simplemente, no había sabido cómo compartir el dolor que el diagnóstico le había causado. En ese momento, decidió que no se separaría de Dionisio, como había planeado, y que en lugar de eso, estaría a su lado para ayudarlo en lo que necesitara. Padre, madre e hijo se fundieron en un abrazo lleno de emociones. Cuando finalmente se separaron, todavía conmovidos,
Dionisio miró a Fabricio con una sonrisa y le preguntó por qué había estado tan seguro de que había algo mágico en la caja. Fabricio, con la seriedad de quien está a punto de revelar un secreto, le pidió a su padre que prometiera no enfadarse con doña Isabela. Con una leve sonrisa, Dionisio accedió. Y fue entonces cuando entendió que su hijo había interpretado las runas como señales de un poder oscuro, porque doña Isabela le había hablado de artefactos mágicos. Aunque Dionisio no compartía aquellas creencias y no estaba de acuerdo en que la empleada transmitiera estas ideas a su hijo, mantuvo su promesa. Entendió que, de alguna forma, la fantasía había unido a Fabricio y doña Isabella, y en ese momento, no le pareció necesario interrumpir su vínculo. A la mañana siguiente, doña Isabela se sorprendió al ver a la familia ya despierta y reunida en la mesa para desayunar. Reinaba en la casa un ambiente cálido y amigable, algo que no se veía desde hacía mucho tiempo. Entre Adelina y Dionisio había una complicidad renovada, un lazo fortalecido por la sinceridad de la noche anterior. Adelina comentó, sonriendo, que iría con Dionisio al médico esa tarde. Ya en el consultorio, Dionisio tuvo que contarle al médico sobre el accidente con el notebook, explicando que su hijo, asustado por las runas de la funda, lo había arrojado al suelo. El médico, con una sonrisa comprensiva, aseguró que no había problema mientras Dionisio prometiera reponer el equipo. Ambos se rieron de las imaginaciones de Fabricio y de las historias que se habían construido alrededor de aquel objeto. Sin embargo, la alegría no duró mucho. Cuando los resultados de las imágenes llegaron, la noticia no fue buena. El tumor en el pulmón de Dionisio no había disminuido como se esperaba, y la única opción que quedaba era la cirugía. El médico recomendó que se realizara la operación lo antes posible, y el matrimonio, ahora más unido que nunca, decidió que era momento de ser completamente honestos con su hijo. De regreso a casa, Adelina y Dionisio sentaron a Fabricio y, con un tono calmado pero firme, le explicaron la situación y la necesidad de la cirugía. Al escuchar esto, el corazón de Fabricio se apretó, sintiendo una mezcla de miedo y tristeza. Con gran esfuerzo, el niño fue a buscar a doña Isabela y le contó lo que estaba sucediendo. La mujer, que nunca dejó de creer que el notebook contenía algo maligno, le aseguró a Fabricio que la única forma de ayudar a su padre era encontrar todas las runas que se habían caído de la funda y quemarlas. Convencido por la convicción de doña Isabella, el niño entendió que debía actuar, pero tendría que esperar a que su padre no estuviera en casa. Sabía que necesitaría acceder al escritorio en secreto, recuperar la funda y las runas que aún yacían en el suelo, y llevar a cabo el ritual que doña Isabela le había sugerido. Cuando cayó la tarde, Fabricio, con la ayuda de doña Isabela, se dirigió al escritorio de su padre para buscar las runas que se habían desprendido de la funda del notebook. Ambos estaban absortos en la tarea, y cuando finalmente habían reunido todas las runas, Dionisio apareció en la puerta, observándolos con una expresión de asombro y creciente enojo. Aunque había prometido no discutir con doña Isabela por influenciar a su hijo con sus creencias, había dejado claro en una conversación privada con ella que respetaba sus ideas, pero no quería que las compartiera con Fabricio. Al ver a su hijo involucrado en aquella actividad, Dionisio sintió que su confianza había sido traicionada. Con una voz cargada de ira, gritó: «Ya dije que no quiero este tipo de creencias en mi casa». El estruendo de sus palabras hizo que doña Isabela, con las manos temblorosas, soltara la funda del notebook.
que cayó al suelo con un golpe sordo. Fabricio, con ojos de pánico, se apresuró a recogerla, mientras doña Isabela levantaba la vista hacia Dionisio, su mirada llena de súplica. «Lo siento, pero es por el bien del Señor», dijo ella, con un tono que mezclaba miedo y determinación. Pero Dionisio, furioso y sintiéndose profundamente decepcionado, declaró que no podía permitir que una empleada insubordinada permaneciera en su casa. Con voz dura, dijo que la única solución era despedirla de inmediato. Doña Isabela, asombrada y con los ojos llenos de incredulidad, no podía creer lo que oía. Con voz quebrada, ella respondió: «Puede despedirme, señor. Pero por favor, déjeme concluir el proceso de quema de las runas. Es necesario para protegerlo». Las palabras de doña Isabela solo avivaron aún más la ira de Dionisio. En un tono frío y final, le ordenó que abandonara la casa en ese mismo instante, llevándose solo lo que era suyo, sin llevarse ningún otro objeto. Doña Isabela, con el rostro lleno de tristeza, se volvió hacia Fabricio, que lloraba convencido de que todo lo que estaba ocurriendo era culpa suya. Sin emitir un sonido, solo moviendo los labios, le susurró al niño: «Quémalas». Fabricio, comprendiendo el mensaje, se convenció aún más de que doña Isabela realmente creía que quemar las runas era necesario. Aunque sabía que, siendo un niño, no debería manipular fuego, su deseo de ayudar a su padre era más fuerte. Fabricio miró a su madre con desesperación, rogándole que debían quemar las runas antes de la cirugía de su padre. Adelina, tratando de calmarlo, le dijo que quemar simples adornos de una funda de notebook no podría curar a Dionisio, y que solo la habilidad del médico lo lograría. Pero el niño, con los ojos llenos de lágrimas, le explicó que entendía eso, pero que sentía la necesidad de hacer algo, cualquier cosa, para contribuir a la recuperación de su padre. Con voz temblorosa, le pidió a su madre que realizaran el ritual que doña Isabela había sugerido. Adelina, queriendo evitar una discusión con su esposo pero sin querer dejar a su hijo afligido, finalmente decidió que llevarían a cabo el ritual. Pero solo cuando Dionisio no estuviera en casa. A la mañana siguiente, cuando Dionisio salió a resolver unos asuntos, Adelina aprovechó la oportunidad. Junto con Fabricio, recogió todas las runas y las colocó cuidadosamente en el jardín, donde encendieron un pequeño fuego y las arrojaron una por una en las llamas. Los adornos ardieron rápidamente, convirtiéndose en cenizas. Adelina observó cómo las llamas consumían las runas, y en su interior experimentó una sensación extraña, como si realmente estuviera ayudando a su esposo de alguna manera. No podía explicar el porqué, y mucho menos admitirlo. Adelina aún le había prometido a Fabricio que, una vez que Dionisio estuviera dado de alta del hospital, haría todo lo posible por convencerlo de recontratar a doña Isabela. Hasta entonces, continuaría pagándole el salario, para que la empleada no pasara por necesidades, y pudiera buscar otro empleo, con calma, en caso de que Dionisio no cambiara de opinión. Sabía que sería difícil que su esposo retrocediera en su decisión, pero estaba decidida a intentarlo, convencida de que valía la pena. La cirugía se llevó a cabo la semana siguiente, y Adelina pasó largas horas de incertidumbre en la sala de espera del hospital. La ansiedad la consumía, y en algunos momentos no podía evitar imaginar lo peor. Finalmente, vio al médico acercarse hacia ella. Durante unos segundos, temió que el hombre traería malas noticias.
Pero bastaron 2 frases para calmar su corazón. La cirugía había sido un éxito. Dionisio se estaba recuperando y en unas horas despertaría de la anestesia. Adelina soltó un suspiro de alivio al saber que el tumor había sido removido por completo. El médico, con una expresión de asombro, le explicó que, de manera inexplicable, el tumor había reducido considerablemente su tamaño en los días previos a la cirugía. Admitió que no podía ofrecer una explicación médica para esto, y agregó que tal reducción era muy poco común. Esta disminución espontánea había hecho que el procedimiento fuera mucho menos arriesgado y aumentó significativamente las posibilidades de éxito. A pesar de no haber estado muy optimista inicialmente, el médico confesó que la reducción del tumor le había permitido realizar una cirugía mucho más simple de lo que esperaba. Mientras escuchaba esto, un pensamiento fugaz cruzó la mente de Adelina. Recordó el ritual en el que ella y Fabricio habían quemado las runas. Aunque no creía en supersticiones, la coincidencia la dejó inquieta. Sabía que doña Isabela había estado convencida de que las runas eran un artefacto de mal. Pero para ella, aquello no dejaba de ser una simple fantasía. Tal vez fue la buena intención de doña Isabela, de Adelina misma y de Fabricio lo que ayudó, de algún modo inexplicable, a que el tumor de Dionisio disminuyera. Fue sorprendente cómo, al despertar de la cirugía, Dionisio parecía una persona completamente diferente. No solo sus pulmones estaban más saludables, sino que también su humor había mejorado notablemente. Dionisio se mostraba alegre mientras realizaba los ejercicios de respiración para fortalecer sus pulmones, e incluso hacía bromas durante la rehabilitación. En apenas 2 semanas, ya estaba listo para regresar a casa. Al volver al hogar, Dionisio, con una serenidad renovada, le confesó a Adelina que deseaba buscar a doña Isabela para disculparse. Admitió que había sido muy rudo con ella, y que necesitaba verla para pedirle perdón, así como para ofrecerle su antiguo trabajo. Si ella quisiera regresar, dijo Dionisio, sería bienvenida en esta casa. Adelina sonrió, sin mencionar que había continuado pagándole el salario a la empleada, y que ya había pensado en traerla de vuelta al trabajo. Al día siguiente, Adelina decidió buscar a doña Isabela para compartirle la noticia. Como la mujer no tenía teléfono móvil, era necesario dirigirse personalmente al domicilio que había dejado para cualquier contacto. Con el papel en mano, Adelina llegó a la calle indicada y comenzó a buscar el número 39. Para su sorpresa, no encontró ninguna casa con ese número. Extrañada, y pensando que quizás había anotado mal la dirección, se acercó a la puerta de la casa número 40. Una señora amable abrió la puerta. Y, al ver la confusión en el rostro de Adelina, le preguntó con una sonrisa: ¿La hizo de nuevo? Sorprendida, Adelina preguntó a qué se refería. La mujer, con una expresión de diversión, explicó: Doña Isabela siempre envía a la gente a buscarla, en el número 39. Que no existe. No es la primera vez que alguien toca mi puerta preguntando por ella. La mujer invitó a Adelina a pasar y a tomar un café. Mientras se acomodaban en la pequeña cocina, le contó algo sorprendente. En los últimos años, al menos 5 personas diferentes habían llegado buscando a una tal doña Isabela. Aunque nunca había conocido a la señora en cuestión, le parecía curioso que todos mencionaran que esta mujer había resuelto algún problema o curado alguna dolencia en las casas donde había trabajado. La describían como alguien que parecía aparecer en el momento justo, ayudando a restaurar el equilibrio de las familias, y luego desapareciendo de un día para el otro,
siempre dejando esta dirección inexistente. Adelina no podía creer lo que estaba oyendo. Mientras escuchaba, empezó a preguntarse si doña Isabela podría ser algo más que una simple empleada. ¿Un ángel tal vez? Su sorpresa aumentó cuando, al revisar su extracto bancario esa misma tarde, vio que el dinero que había transferido a doña Isabela le había sido devuelto. La mujer no se había quedado con nada, lo que la hizo cuestionar aún más el propósito de su llegada a sus vidas. ¿Sería posible que las runas realmente tuvieran algún poder? ¿O que doña Isabela poseyera una sabiduría antigua que había traído paz a su hogar? Estas preguntas, sin embargo, no tendrían respuestas. Y en su interior, Adelina supo que, en realidad, no necesitaba saberlo. Lo único que importaba era que su familia había pasado por una dura prueba y había salido adelante, fortalecida y más unida. Fabricio, a su vez, parecía haber aceptado la partida de doña Isabela, como si, en su inocencia, supiera algo que los demás no sabían. Había un brillo sereno en sus ojos, como si comprendiera que doña Isabela había cumplido su misión y que, de alguna manera, siempre estaría velando por ellos. La historia de Fabricio y su familia se convierte así en un testimonio de la resiliencia humana, del poder del amor incondicional y del coraje necesario para enfrentar los mayores miedos. Pasaron los días desde la recuperación de Dionisio, y aunque la familia se sentía más unida y fortalecida, la ausencia de doña Isabela seguía siendo un misterio en sus vidas. Un día, al regresar de un paseo, Fabricio y Adelina encontraron un sobre sin remitente en la puerta de su casa. Intrigados, lo abrieron y descubrieron una carta escrita con una caligrafía elegante y antigua. La carta decía: Queridos Fabricio, Adelina y Dionisio, sé que mi partida abrupta dejó muchas preguntas sin respuesta, y lamento haberme ido sin despedirme. Pero sepan que estoy agradecida por el cariño y la confianza que me brindaron. Cada uno de ustedes posee una fuerza increíble y un amor que trasciende cualquier dificultad. Es ese amor el que trajo a Dionisio de vuelta a la salud y el que mantendrá a esta familia unida y feliz. Mi misión siempre ha sido ayudar a aquellos que más lo necesitan. Cuando siento que mi tarea ha sido cumplida, es tiempo de partir para seguir ayudando a otros en su propio camino. No se preocupen por mí. Estoy donde debo estar, guiando a otras familias, así como lo hice con ustedes. Fabricio, nunca dejes de creer en la magia del amor y la bondad. Adelina y Dionisio, que el amor y la comprensión sigan guiando sus pasos en esta nueva etapa de sus vidas. Siempre recuerden que la verdadera magia reside en los lazos que construimos y en la fuerza que encontramos, los unos en los otros. Con cariño, doña Isabela. Al terminar de leer la carta, lágrimas de gratitud y emoción llenaron los ojos de los tres. Aunque doña Isabela ya no estaba con ellos, su presencia permanecía en el amor que había sembrado en sus corazones. Fabricio, Adelina y Dionisio entendieron entonces que ella era más que una simple empleada. Era un ángel que había entrado en sus vidas para traerles luz y esperanza, ayudándolos a encontrar la paz y la fuerza que necesitaban para seguir adelante. Con sus corazones llenos de gratitud, la familia continuó su vida, sabiendo que, donde quiera que estuviera, doña Isabela seguiría esparciendo su mágica de amor y sanación en cada lugar que visitara. La historia de Fabricio y su familia nos enseña que, incluso en los momentos más oscuros, el amor y la unidad pueden ser fuerzas transformadoras y curativas. A través de las pruebas que enfrentaron,
Cada miembro de la familia descubrió la importancia de la honestidad, la comprensión y el apoyo mutuo. Doña Isabela, quien parecía ser solo una empleada, se reveló como un guía espiritual, recordándonos que a veces las personas llegan a nuestras vidas para cumplir una misión, dejándonos lecciones valiosas y amor que perdura más allá de su presencia física. Esta historia nos invita a creer en la magia del amor, a valorar los lazos familiares y a recordar que, frente a cualquier adversidad, es la unión la que nos permite superar y crecer juntos.